Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Seguimos acá en Turismo Cero nuevamente, charlando un poco de turismo, gastronomía, vitivinicultura y todo ese punto, donde donde los conjuntos se conectan. Y tenemos a alguien que es del mundo del vino, que ha escrito un libro sobre el tema, que habla de vino de forma muy creativa, que es creadora de Al Rojo Vino, que es Tamara Herraiz. Y bueno, ahora quiero que ella misma hablemos un poco del tema, ¿no? Tamara, ¿cómo estás? Leandro Pérez Lerea te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Bien? bien, bien. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor, muchas gracias a vos y me encantó todo cómo tenés armado en la web y demás. Muchas gracias. ¿Qué es Al Rojo Vino, Tamara? Bueno, el rojo vino es eh, el comienzo de un sueño, digamos, de una idea que surgió en 2018, cuando, cuando yo estaba retirándome de la empresa en la que había trabajado durante 20 años como periodista. Ya tengo más años de periodista, pero eso fue el último lugar. Ya había hecho carrera, quería incursionar en saber lo que se sentía estar un poco libre, porque tantas horas trabajando me estaban agotando ya, tantos años. Dije, bueno, un poquito, pruebo un poquito. Y ahí fue cuando dije, bueno, en mi tiempo libre ¿qué hago? Bueno, lo que todo escritor o periodista cuando tiene un tiempo libre dice, ay, bueno, la idea de escribir un libro. En ese momento junté mi pasión con mi historia personal. Mi pasión es el periodismo. Mi pasión también tiene que ver con la cultura del vino, con la cultura nacional, con la identidad nacional y la historia familiar, ya que mis abuelos tenían bodega en Mendoza. Yo no llegué a conocerla, pero el lugar es un lugar histórico, aunque cuando yo nací ellos ya no tenían esa propiedad ni la bodega, pero quedó en el registro familiar. Entonces cada vez que se hablaba de ese pasado, de mi papá, de cuando era chico, de la bodega de Mendoza y el vino tinto y bla. Siempre estuvo el vino en la mesa como en la mayoría de los argentinos. Por lo cual uní eso y dije, voy a hacer un libro. Bueno, en ese momento también estaba muy fuerte el tema de el empoderamiento femenino. Si bien siempre estuvo presente, estaba tomando mucha fuerza en ese momento con las redes sociales y quise hacerme aporte desde el periodismo con algo serio que realmente demuestre a mujeres pioneras en un trabajo serio sin caer en eh, cosas banales, sencillas. Entonces, hice una investigación sobre qué mujeres importantes en la industria había. Bueno, me sorprendí porque había muchas más de las que yo pensaba. Y nació el libro El Rojo Vino, que es un compendio de entrevistas glosadas, o sea, están contadas como un cuento cada una. Cada capítulo es la historia personal en el mundo del vino de una de estas mujeres. Y a través de leer este libro, que no es enorme, tiene 200 y pico de páginas, 250 páginas, pero a través de leer cada una de estas historias, llegas a conocer lo que sucedió en los últimos 50 años de la industria del vino y en la cultura del vino en la Argentina, que fue un cambio exponencial. Así que eso es el principio al rojo vino. Pará, te meto un punto porque con algunas colegas tuyas cada tanto salen al aire y hablamos. Si vos me pudieras decir en 2 minutos qué es lo que pasó en estos 50 años, como un breve copete de un diario viejo, qué es lo que pasó en estos últimos 50 años del vino. Yo tengo una idea, no la pienso decir, quiero escucharte a vos. Pasó en estos años
que primero se destrabó una ley muy importante que prohibía hacer vino en muchas provincias. Segundo, hubo un cambio de globalización, del mundo, de las personas de viajar al mundo y de poder exportar vinos y de un cambio así socioeconómico. Y también hubo una mejora en la calidad de los vinos porque la gente empezó a profesionalizarse. Al haber escuelas acá y haber y universidades, se empezó a hacer mejor calidad de vino y los vinos argentinos se empezaron a vender en el mundo. Porque la verdad es que la industria del vino creció primero de pasar de la damajuana, ¿no? Del vino a granel al vino de mesa. Y después del vino de mesa se pasó al vino fino. Y después del vino fino se pasó a esto que te estoy contando, que tiene que ver con la categorización del mundo del vino, las bodegas, la, el trabajo artesanal de los enólogos y el reconocimiento del mundo, en el mundo de nuestros vinos. Básicamente del Malbec, que fue la cepa que no es argentina, como todos saben, pero que fue el que nos hizo este, hacernos populares. Entonces, a partir de ahí empezó a hacerse un largo y lindo camino. Sí, Eso pienso. no, está ¿No bien. me vas a decir qué pensás? Sí, a ver, yo creo que en términos de mercado se pasó de un consumo de un producto mucho más berreto, barato, digamos, que se consumía por una cantidad de litro determinada y a un costo de litro menor, que era el famoso Ajá, vino de mesa, y se empezó a especializar mucho y a generar mucha información sobre el vino. Es decir, de la dama Juana al vino por copa, ¿no? Entonces creó mucho valor el vino. Eso, yo lo veo del lado de marketing, no entiendo nada de vino como ustedes, pero lo veo del lado de marketing y lo que sí claramente se hizo, y quizás no me equivoco si te digo que no es que se venden muchísima más cantidad de millones de litros que antes, sino que no, se generó y a lo mejor hasta menos, se generó un valor agregado en la industria que tiene que ver con toda una experiencia. Antes el vino era un producto medio pelo, medio berretón, o más masivo, o una cosa, qué sé yo, más que hoy por ahí lo reemplaza la cerveza en latita, eh, y terminó siendo algo un poco más delicado, que a mi parecer ahora también se pasó de rosca, y al generar tanta comunicación parece que hay que hacer, viste, un curso en el CONICET para tomar vino, y por ahí ahora va a haber que equilibrar un poco donde hoy vos entrás a un súper chino cualquiera, una vinoteca chiquita, y las etiquetas son un museo, ¿viste? Una obra de arte, una más linda que la otra, lo que explican, lo que no explican. exacto. Digamos, se sofisticó la industria. Por ahí ahora hay que equilibrarlo. Obviamente hoy es un aliado del turismo y antes no lo era. Antes una bodega era un lugar industrial feo, y ahora tiene un glamour espectacular y hay bodegas en, no sé, debe haber en 18 provincias, si mal no doy la cuenta. 19. Sí, bueno, 19. Eh, por supuesto, el epicentro sigue estando en Mendoza, ¿no? Más vale, pero Ujú. es como que tenés que bajar, hay que bajar a tierra un producto que puede seguir dando mucho trabajo, y por más que digan que nos reconocen en el exterior, en mis viajes al exterior no encontré nunca vinos argentinos. No digo que no se exporten, pero me parece que nos falta mucho para muchas cosas. Entre esas es un comentario de alguien que sabe poco y nada. Pero bueno, volviendo al tema. Y vos hoy con el libro, bueno, aparte de Sí, las charlas, haces un montón de otras cosas, ¿verdad? sí, Porque ahí sí. yo te Sí, me interrumpí. quedé pensando en lo que dijiste. eh, es una mirada con la que podríamos tener otra charla otro día, si querés, porque da para analizarlo. No, no es tan así ahora como vos lo ves, pero fue en un momento así y eso cambió muchísimo gracias a las mujeres en su rol en la industria, justamente. Antes era una bebida que era exclusiva para hombres, donde tenías que saber un montón, las mujeres no iban a catas, eh, y hoy por hoy
jóvenes y mujeres se acercan de una manera distinta. Claro. Eh, sí, fue migrando la comunicación del vino, pero hay vinos argentinos en el mundo, eh, en lugares No que quiero ni te decir, imaginás. O no sea, quiero decir que no hay, ¿eh? Lo que digo es que por la posibilidad que tenemos, me parece que no estamos donde debiéramos. No estoy haciendo una podríamos, crítica, ¿eh? estamos en quinto lugar, pero podríamos estar más arriba, Mm. pero como exportadores. La realidad es que tenemos productos excelentes. Hoy es difícil encontrar un vino malo. Ok. Eso es lo que te puedo decir. Eso que vos decís, hay miles de etiquetas, miles, cientos de bodegas, bodeguitas, más chiquitita, grande, pero em, hoy se juega con el enoturismo porque se vive una experiencia distinta, porque justamente se combina con la gastronomía, pero esto es algo que está pasando a nivel global, Ujú. no es algo que sucede en la Argentina. Y esto es lo que pasa hoy a diferencia de años atrás, te estoy hablando 20 no mucho más, atrás 15. eh, el mundo de las redes sociales cambió abismalmente este concepto. Bien, no, Así igual que bueno, las es para redes otra sociales. charla. No, pero está bien, no estamos hablando de lo mismo, no es que uno critica y estamos en desacuerdo, al contrario. Y así si lo estuviéramos tampoco es ningún problema. Pero bueno, yo te interrumpí cuando estabas contando el libro, ¿y el libro en qué derivó? Bueno, el libro fue, el libro lo había hecho no para venderlo ni para ponerlo a nivel público, sino como algo muy personal y de introspección. Sin embargo, mientras estaba haciendo el libro, en el momento que estaba haciendo el libro, como yo había estado hablando con las mujeres más relevantes de la industria, y con gente de las cámaras, etcétera. Bueno, justo me estaba yendo de la empresa, terminando de cerrar los papeles de tantos años en mi empresa, y, y me informan que si yo tenía el libro terminado, que si lo iba a poder tener terminado para dentro de un mes. Eh, Le digo, mira, o sea, yo lo estaba haciendo de manera independiente, no a través de ninguna editorial. Entonces le digo, tengo una editorial, ¿no? Ahora, pero en ese momento yo trabajaba en otra editorial, o sea, sé hacer todo lo de una editorial, pero el dueño era otro. Entonces yo estaba haciéndolo tranquilamente ahí porque conozco toda el orden de distribución y de trabajo de producción. Entonces, bueno, le digo, mira, le digo, sí, lo tengo para dentro de un mes. Yo no tenía ni pensado imprimirlo, ¿entendés? Iba a imprimirlo para algunos amigos, muy sencillo. Entonces, bueno, me comentan de Bodegas Argentinas que les interesaba que yo presentara el libro en la Feria de Vinos y Bodegas, que es una feria que se hace en La Rural, que es enorme, que pasan como 400.000 personas en 3 días, no sé, una cantidad enorme, y que iba a haber un espacio especial para la cultura del vino y que querían, y las mujeres, y querían que yo diera una charla y presentara el libro ahí. Ah, te mandaron a debutar en el Superclásico, en el River Boca, digamos. Exactamente, yo no lo podía creer, ¿viste? Porque eh, era como algo mágico, ¿viste? Digo, bueno. Em, yo siempre como periodista y soy escritora y productora, siempre trabajé sin exponerme, sino estar del otro lado, ¿viste? Cuidando al otro y también desde la escritura, entonces escondiéndome en la escritura. Y también trabajando para una empresa que no es mía, yo siempre respeté mucho al dueño de la empresa. Si bien yo era directora, para mí era la empresa del otro y yo no acaparaba lugares que no eran míos. Sin embargo, cuando entré, lo sorprendente de ese día fue que cuando me fui y me paré frente a cientos de personas, me transformé. O sea, es como que abrí una ventana que tenía cerrada
en en mi profesión y expuse y hablé naturalmente y conté la historia del libro y vinieron algunas de las mujeres que entrevisté, por supuesto, que fueron más de 30, así que vinieron Wow. unas 10, pero algunas vinieron de Mendoza, de Neuquén, yo estaba muy contenta porque eran las autoras de los libros estaban ahí y bueno, di una charla eh, con una persona amiga, con una editora amiga muy querida y, y bueno, y ahí empezó todo, porque en realidad a partir de ese momento eh, tuve, o sea, imagínate que para Bodegas Argentinas hizo eso, entonces hizo toda una difusión en los medios de que yo iba a estar presentando el libro. Claro, Si bien yo como periodista tenía firma, tenía, la gente me conocía en el medio, etcétera, era mi primera vez que yo me exponía públicamente de esa manera. Así que, bueno, ahí estaba yo ante un montón de gente hablando, no me tembló el pulso para nada, no lo podía, era como, no sé, era como, entré en el túnel del tiempo, no sé, una cosa rarísima. Y ahí comenzó una nueva vida para mí. Así que de ahí me empezaron a llamar de diferentes lugares que habían visto el libro, que dónde lo podían comprar. Yo tenía, había impreso 100 libros, los había regalado en la feria, los había pagado con mi plata, o sea, no era lucrativo, ¿entendés? Y dije, bueno, algo tengo que hacer con esto. Así que lo que hice fue ponerme una editorial y hacer mi libro, hacer libros para otros, hacer los libros en digital, hacerlos en papel. Y bueno, y ahí estoy, yendo por todo el país, recorriendo provincias, bodegas, a su gente, a su cultura, todo de modo personal, igual que el sitio, todo lo he hecho con con mi trabajo y con mi pasión, digamos, buenísimo. Bueno, confiando en qué es lo que quiero hacer. Tamara, espectacular. Me encantó la charla. Quedó para seguir en el tintero, así que te comprometo a que una vez cada tanto aparezcas por acá por la radio y obviamente la web lo que ¿Cómo necesitas no? es más que tuya, ¿no? ¿Cómo no? Cuando quieras, cuando quieras. Pero bueno, esa es la historia del rojo vino. Y ahora estoy trabajando mucho en el tema de enoturismo y yendo, haciendo viajes a las provincias, llevando gente de diferentes lugares a recorrer cada provincia, La Rioja, Salta, Catamarca, Neuquén, etcétera, de diferentes lugares para que vayan conociendo el país y sus diferentes experiencias en las raíces del vino, en la cultura del vino. Bien. Bueno, eh, se nos fue el tiempo. Tami, gracias. Eh, A disposición como siempre. Eh, Bueno, un gusto. un gusto. Habla con nosotros Tamara Rice, de creadora de las Mujeres al Rojo Vino. Y con esto vamos a la pausa que Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.